Buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Gloria al Señor, que estamos de regreso, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras escrituras. Ahora nos corresponde 2 capítulo 10, y vamos a estar en el versículo 5 y 6 en esta tarde. Ahí abran sus Biblias, 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El tema de esta tarde es la sagrada vida del cristiano o la devota vida del cristiano. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de volvernos a reunir para recibir la última porción del día y la bendición que es, Señor, tener la palabra de Dios y tener la libertad de poder recibir tu palabra y poder alimentarnos y continuar, Señor, creciendo y aprendiendo de ti. Gracias por tu palabra, gracias por lo que la palabra de Dios es en nuestra vida y hace en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, usa tu palabra, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La sagrada vida del cristiano y su efectividad se encuentra en la obediencia y en la desobediencia a Dios y sus preceptos. Si podemos simplificar, el cristianismo victorioso está basado en una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta es la obediencia a Dios. Si pudiéramos entender esto, todos los cristianos, y nos sometiéramos a Dios, a la obediencia, o sea, sumisos a lo que su palabra dice. O sea, cuando estamos hablando de obediencia, estamos comparando la vida de Cristo, ¿verdad? Cristo se sometió hasta la muerte, ¿verdad? Obedeciendo lo que estaba escrito de Él para venir a cumplir. Esa obediencia es la que nosotros necesitamos imitar en nuestras vidas, ¿verdad? Si tan solo pudiéramos hacer eso, wow. O sea, el mundo sería totalmente diferente, hablando en la perspectiva divina. Por otro lado, la derrota y la desgracia de una persona en la vida está basada en la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, la sagrada vida del cristiano será desafiada siempre en 3 áreas. Estas son las áreas que vamos a ver en esta tarde, ¿verdad? Número 1, la primera área que vamos a ser desafiado es que los argumentos y altivez que se levantan contra Dios. All right? El versículo ahí 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El cristiano siempre será bombardeado con los argumentos que el mundo presentará, y eso, por supuesto, es por la ignorancia que existe de la palabra de Dios. Y entonces la gente, ¿verdad? El mundo, como no conoce la palabra de Dios, van a tener preguntas. ¿Qué clase de argumentos hará la gente al cristiano? La lista es grandísima, hay una tremenda lista, ¿verdad?, sobre este tema. Pero los argumentos más comunes que se hablan o que se preguntan y que la gente se pregunta son las siguientes, y quiero compartirles algunos de ellos. Podrían ser los siguientes. Número 1 ahí, los argumentos contra Dios. Número 1, la existencia de Dios, ¿verdad? Me acuerdo la persona que nos hacía los signs a nosotros, ¿verdad? Y este varón parece que ya falleció. Era un artista, ¿verdad?, que trabajaba con, literalmente era un artista, trabajaba en rótulos, nos hacía los rótulos a nosotros. Desde que yo comencé la iglesia, lo usé a él. Y me acuerdo que él me hizo esa pregunta cuando yo le hice la pregunta de que si él moría, ¿dónde iba? Y lo primero que me dijo él, ¿cómo tú puedes saber de que Dios existe? ¿Verdad? Y entonces me agarró desprevenido.
Y esas preguntas las encontramos, ¿verdad? En este ambiente social, en este ambiente capitalista, en este ambiente el cual nosotros vivimos en en cualquier país, en cualquier circunstancia social en que nos encontremos, siempre va a haber gente, ¿verdad? Gente profesional, gente que, ¿verdad? Siempre van a tener estos perjuicios sobre la existencia de Dios. Y esto porque ha sido ya, el mundo ha sido saturado de filosofías de hombres, ya ha sido saturado con ideologías diabólicas, maliciosas, ¿verdad? De hombres, filósofos y gente antagonista, ¿verdad? Que ha surgido en contra de Dios. Y la existencia de Dios, ¿verdad? La existencia de Dios, la pregunta es, ¿quién hizo a Dios? O ¿cómo tú me puedes mostrar a Dios que existe? Y entran un montón de preguntas ahí sobre la existencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? O sea, y usted y yo necesitamos tener, ¿verdad?, listo algo para poder decir a la gente sobre estos argumentos que las personas traen. Y entonces le voy a dar unos versículos aquí. Hay mucha Biblia sobre este tema, ¿verdad?, que le voy a estar dando, pero por lo menos le voy a dar un versículo, ¿verdad?, que por lo menos usted lo pueda tener para poderlo usar cuando a usted le hagan esta pregunta, ¿verdad? Y recuerdo que no, las respuestas que yo le hice a este artista que estábamos hablando sobre el tema, no lo pude convencer en ese momento, ¿verdad?, sobre la existencia de Dios, porque este es el problema más grave de los argumentos que surgen en contra de Dios, que cuando se establecen las preguntas, ¿ok?, las personas están dispuestas a escuchar algo, pero no de la Biblia, sino que algo que venga de afuera, algo que alguien más lo haya dicho, alguien más lo pueda proveer para hacer evidencias que puedan convencerlos a ellos fuera de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no podemos ir solamente fuera de la Biblia. Nuestro primer argumento que nosotros necesitamos contestar es la palabra de Dios. Y si la gente no cree la palabra de Dios, entonces podemos usar otros medios. Sin embargo, la palabra de Dios es nuestra base y por eso quiero darles esto en la palabra de Dios. En Isaías, la existencia de Dios es clara. En Isaías 43 y el versículo 10 dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos. Acuérdense que este es Isaías. Dios se reveló a Isaías. Dios no solamente se reveló en la palabra de Dios, inspirándolo a él a que escribiera este libro, sino que Dios literalmente se le presentó, ¿verdad?, a los ojos de Isaías, ¿verdad? Entonces, note que aquí él está diciendo lo siguiente: vosotros sois, dice, mis testigos, dice Jehová, ¿okay?, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ¿se fija?, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Precioso saber eso, ¿no? Y luego el versículo 12, yo anuncié, dice, y salvé, este es pasado pretérito, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Man, eso es poderoso ese versículo. Amén. Y el versículo ahí dice 13, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Eso está hablando de la eternidad. Aunque hubiera día, o sea, antes que hubiera día, ¿verdad? Ahí dice el Señor, ¿verdad? Él era. Entonces está hablando de la eternidad de Él. Entonces, ya cuando estamos preguntando, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Y ahí entran un montón otras de preguntas. Pero esos son tremendas referencias para hablar de la eternidad también. Ahí está diciendo, o sea, una persona que pregunte algo sobre la existencia de Dios y si se le contesta después de contestarle la palabra de Dios y la persona todavía sigue, ¿verdad?, en el argumento de que, bueno, pero eso no es suficiente, ¿ok?
eso el hombre lo escribió, porque ese es el otro argumento. Esto el hombre lo escribió y esto no es suficiente. ¿Qué hacer cuando una persona dice esto? Entonces, es obvio que si la persona no cree lo que está diciendo la palabra de Dios, obviamente es un perjuicio, es una malicia, ¿verdad? Y ese es el problema acerca de la gente. La gente cuando pregunta, no quiere ser contestada con la verdad. Ellos quieren, en otras palabras, en la pregunta que están haciendo, quieren desarmar el argumento inmediatamente y quieren traer a la persona abajo o, ¿verdad? Hacer sentir a la persona que esa persona no sabe lo que está diciendo. Entonces, cuando se le muestra en la palabra de Dios, ellos son los que quedan desarmados. Ya no tienen ningún argumento que pelear. Y sin embargo pueden decir eso, ¿verdad? Como defensa, decir, no, pero pues la Biblia la escribió el hombre, ¿verdad? Y entonces ya cuando nos metemos a ese punto y cuando dicen no, y ya comienzan a argumentar lo que ya está escrito, entonces ya es un problema que ellos tienen con Dios, ¿verdad? Y no con usted. Usted no tiene que ganar el argumento, sino pierde el argumento, pero gana la persona. No necesita ganar el argumento, ¿verdad? Pero sin embargo usted tiene cómo responder y eso es importante porque el cristiano debe estar siempre preparado para dar, ¿verdad?, defensa de nuestra fe. En Pedro habla de eso, entonces nosotros necesitamos siempre estar preparados. Argumentos contra Dios se levantan, ¿verdad? La existencia de Dios, quien hizo a Dios. Quiero decir acerca de esta persona que mencioné, que el artista, ¿sabe qué? Este varón, Dios eventualmente se manifestó a la vida de él. ¿Cómo se manifestó? Le dio un problema en el corazón a la persona, ¿okay? Y eventualmente él tuvo una operación abierta, a pecho abierto. Right? Y después que yo vine porque estábamos haciendo siempre negocios con él, y con el tiempo lo vine a ver, y wow, cuán sedita estaba después de esa operación este hombre. Después que Dios, o sea, de alguna manera permitió esa operación de corazón abierto que sucediera en su vida. Cuando él hablaba conmigo, me hablaba con mucho respeto. Ya Dios lo había humillado, ya Dios, porque la tendencia de él, que era socialista y era comunista, su mentalidad, pero Dios, en esa situación de operación, Dios arregló su corazoncito y después se convirtió, y él ya me hablaba de Dios, ya él mismo me decía que él estaba asistiendo a un lugar y esto y lo otro, y que, ¿verdad? Hablándome de Dios. Pero eso es lo que hace el Señor, amén, pero hay siempre un comienzo. Los argumentos contra Dios, ¿verdad? Número 2, la Trinidad, es otro argumento, ¿verdad? Significa que son tres dioses, la pregunta, ¿verdad? Las personas dicen, entonces la Trinidad si existe, entonces hay tres dioses. La palabra de Dios nos enseña bien claramente de que cuando nosotros hablamos de la Trinidad, usted está hablando de un solo Dios, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, otra vez, el argumento no lo podemos hacer solamente de palabra o de opiniones, ¿verdad? No que mi pastor me enseña esto, no que mi pastor dice esto, no, nada de eso, sino que es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? El mejor argumento es traerlo dentro de la palabra de Dios. En Primera de Juan encontramos un versículo clave y bien poderoso, y va al grano, ¿verdad? Este versículo, note, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿okay? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí bien clarito dice, y estos tres son uno. ¿Okay? Eso está hablando de la Trinidad, que el Dios Padre, Dios, ¿verdad? Hijo y Dios Espíritu. Ellos son una sola persona. ¿Okay? La importancia, ¿verdad?, de que es una sola persona es muy importante que atendamos. Tres manifestaciones de un solo Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de una sustancia que es Dios. Entonces, tres manifestaciones. Cuando decimos manifestaciones es que Él se manifiesta, ¿verdad? Por el poder que Él tiene y los diferentes, podríamos decir, responsabilidades que Él mismo se ha dado para manifestarse al hombre.
¿verdad? Como Padre, proveedor y creador, como Hijo, redentor, ¿verdad? Y redentor de nuestras almas, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como guiador, instructor de nuestra vida, ¿verdad? Guiándonos en la vida cotidiana. So eso, esto es bien, o sea, en la Biblia es muy extenso, ¿verdad? El tema este. Pero ese es un versículo que aclara y se va al grano, y eso por lo menos no deja a la persona que, o sea, que se vaya la persona habiendo escuchado y que no esté argumentando sobre el tema de la Trinidad. Amén. Y en vez de mandarlo enojado, que se vaya con un versículo, ¿verdad? Porque nosotros siempre tendemos a argumentar, pero sin base. Usted no argumente, deje que la Biblia argumente a la persona. Deje que la Biblia, ¿verdad? Convenza. Nosotros no tenemos que convencer, el Espíritu Santo de Dios se encarga de convencer a las personas, ¿ok? Número 3, otro argumento es la deidad del Hijo de Dios, ¿ok? La deidad del Hijo de Dios. La deidad del Hijo de Dios, por supuesto, es presentada en el Antiguo Testamento y es presentada en el Nuevo Testamento. Estos son argumentos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la deidad del Hijo de Dios? ¿Ok? Bueno, la palabra de Dios habla sobre este tema en San Juan capítulo 8. Vayamos ahí. Y hay mucha Biblia sobre este tema, pero quiero darle, estos son claves versículos que encontramos en la palabra de Dios y aclara, ¿verdad? La pregunta, la deidad del Hijo de Dios, ¿es Cristo, ¿verdad? Antes del antes del Nuevo Testamento? Y aquí nos declara la palabra de Dios lo siguiente. San Juan capítulo 8, versículo 48. Dice la palabra de Dios, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Al decir esto, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué lindo, ahí está bien clarito, ¿verdad? Que él no está diciendo o pretendiendo, ¿verdad? Que él es Dios, sino que le está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ok? Y la palabra yo soy indica el continuo, ¿verdad? Ser. O sea, que ha estado allí y estará y está y continuará estando, ¿verdad? Estamos hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo y habla de la deidad de Él. O sea, hablando de la deidad de que Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. All right? La cuarta argumento que pueda existir o puedan traer es la existencia del cielo y del infierno. ¿Okay? Hay gente que dice, ¿cómo ustedes saben que existe el cielo? ¿Cómo ustedes saben que existe el infierno? Nadie ha venido del cielo, nadie ha venido del infierno, ¿verdad? Y bueno, todos esos, ¿verdad? Argumentos que ellos ponen. Vayamos a San Juan ahí mismo, capítulo 6, y tenemos aquí respuesta. Capítulo 6 y el versículo 32, 6:32.
Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Note, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces está hablando el Señor que es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Hablando del maná, ¿verdad? Que estaban recibiendo el pueblo en el desierto, ¿verdad? Y él se usa como esa analogía del pan que descendía, dice, yo he venido, ¿verdad? Del cielo. Entonces dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, en Mateo 18, Mateo 18, vayamos ahí. Vemos aquí el versículo 8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo, con solo un ojo, en la vida, teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, note ahí está hablando del infierno y del cielo, de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. All right? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Esos son versículos que el Señor, incluso la palabra de Dios nos enseña también que el Señor habló, ¿verdad?, mucho más del infierno que del cielo, porque Dios quiere que nadie se pierda. La existencia del cielo y el infierno está ahí. Obviamente, si no le creen lo que Cristo dijo, entonces, ¿qué es lo que podemos decirles a estas personas? ¿Verdad? Y finalmente, hay otro argumento que pueda levantarse contra Dios es la depravación del hombre. La depravación del hombre. La gente siempre dice que el hombre es bueno, ¿ok? Que el hombre siempre hay algo de bueno en él. O que si él se le ayuda a ser bueno o se le enseña a ser bueno, él va a ser siempre bueno. Bueno, la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? En Génesis, por ejemplo, nos dice de que el hombre siempre se inclina a hacer el mal. Pero veamos en Eclesiastés, este versículo es clave porque habla de la naturaleza, ¿verdad? De la transformación de la naturaleza del hombre. Dios hizo al hombre, ¿verdad?, de una manera y el hombre se fue en otra manera, ¿verdad? Y eso es lo que indica la palabra de Dios aquí en Eclesiastés 7 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios, he aquí, dice, solamente esto he hallado, ¿ok? Que Dios hizo al hombre recto, ¿ok? Solo hizo recto. O sea, quiere decir, correcto en la manera que Dios lo hizo. Y Dios lo hizo así. Dios lo hizo perfecto al hombre. No le faltó nada, ¿verdad? Lo hizo perfecto, de acuerdo a lo que Dios esperaba ver en la creación. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pero ellos, dice, buscaron muchas perversiones. Vemos aquí las dos naturalezas. Vemos la perfección que hace Dios, ¿verdad? Es su trabajo, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y vemos que el hombre, ¿verdad? El estado perfecto del hombre, pero el hombre, ¿verdad?, busca, dice la palabra de Dios, sus propias perversiones. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Él buscó su propia perfección, imperfección. O sea, el pecado, ¿verdad?, lo buscó. Él cedió al pecado. Él permitió que el pecado entrara. Entonces, Dios lo hizo, ¿verdad?, bien al hombre, perfecto. Pero él buscó su camino equivocado. Él se fue torcido. ¿Qué quiere decir eso? De que el otro día estaba escuchando una persona diciendo por las noticias de que los niños no nacen pecadores y que los niños, ¿verdad?, que no hay tal cosa.
y que el hombre ¿verdad? Se va mal. Entonces, y estamos hablando en público, la gente está en noticias, están diciendo, no, es imposible que esto suceda. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que el hombre nace en pecado, es concebido en pecado, ¿verdad? Entonces, él se desarrolla en el pecado y entonces comienza a vivir para el pecado y se desenvuelve en el pecado y él muere pecador. Entonces, porque no puede él, ¿verdad?, limpiarse de sus pecados, ¿verdad? Somos concebidos en pecado, eso es lo que nos dice hay mucha Biblia para eso. Esto habla esto manifiesta la depravación del hombre. O sea, cuando decimos la depravación del hombre, estamos hablando de que el hombre es pecador, nació pecador, ¿ok? Y continúa siendo pecador. Aunque seamos salvos, ¿verdad? Continuamos siempre pecando, ¿ok? La palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad?, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, esta es la realidad de este argumento de la depravación. Cuando alguien diga, no, si los hombres son buenos, todos somos buenos, la cosa de que las personas se inclinan al mal, no, nacemos pecadores y esto es claro ahí en ese versículo. ¿Okay? Tenemos los argumentos contra Dios, luego tenemos la palabra altivez contra Dios. Okay, el mismo versículo ahí nos habla de la altivez del hombre. Y cuando estamos hablando de la altivez del hombre, ¿verdad? Estamos hablando ahí, le voy a enseñar por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Ahí. Número 1, el orgullo del hombre, que la altivez del hombre, la palabra altivez ahí contra Dios. Y está el orgullo del hombre. Esto es la creencia de ser superior a otros. Y esto siempre va a existir. Y esto es parte, obviamente, del pecado. Sin embargo, está aclarado aquí a qué se refiere, porque la altivez contra Dios, eso surgió con Satanás. Si se acuerda que él quiso ser como Dios, él quiso tener el trono, o sea, y sentarse en el trono de Dios, ¿verdad? Y encontramos que ese mismo pecado de Satanás, él lo inyectó, ¿verdad? Y lo trajo a la tierra. Esto que él, ¿verdad? Lo hizo pecar en el corazón contra Dios. Esa altivez, ¿ok?, la trajo, ese es el orgullo del hombre, y él la trae, la creencia de ser superiores a otros. Por eso tenemos, o sea, usted ve en el mundo, o sea, lo que hizo Hitler, Stalin, todos esos hombres que están en contra o sea, que son rojos, estamos hablando de los comunistas, socialistas, ¿verdad? Y aquellos países que están siempre peleando, ¿verdad?, por tener ellos la jerarquía del poder, ¿verdad?, y el dominio sobre la gente. Todo esto es orgullo, es la creencia de ser superiores a otros. Número 2, la altanería. Igual, note la palabra altanería. La raíz de esta palabra se refiere a lo alto, ¿verdad? Por ejemplo, hay aves que vuelan bien altísimo, ¿verdad? Uno de ellos es el águila. El águila es el que vuela más alto de todos. Cuando hablamos de esa altura, estamos hablando de esa altanería, ¿verdad? Altanería. La raíz de esta palabra se refiere a lo alto, creído. ¿Okay? Altivez, porque estamos hablando de aquello, todo lo que se inflama en la mente del hombre. Y estamos hablando de la soberbia. ¿Okay? Y cuando hablamos de la soberbia, estamos hablando de aquello que desprecia con ira la verdad, soberbia. Y esto es lo alto. Siempre nosotros decimos, las expresiones que tenemos en español son creídos, ¿verdad? Se creen estas personas. ¿Qué se cree esta persona? Y esa es la altivez. Y esta cuestión, ¿verdad?, es grave en la mente de los hombres y en el corazón. Y esta es la altivez que son argumentos en contra de Dios, porque el hombre no se quiere someter a Dios. Ok, ¿dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y por qué tengo que hacer lo que Dios dice? ¿Y por qué tengo que yo obedecer lo que la palabra de Dios dice? Son argumentos que se levantan en contra de Dios y el hombre se vuelve un necio, ¿ok? Entonces, y desprecia con ira la verdad. Cuando usted, no sé, como ganador de almas, usted, ¿verdad?, yo me encuentro cada rato personas bien prepotentes, ¿verdad? Decir, yo no quiero en eso.
Yo no creo en eso y a mí no me gusta que me hablen de Dios. Y yo, ¿verdad? Así, prepotentes, altivos, ¿verdad? Porque todo quizás está bien con su salud, está bien con su trabajo, está bien con sus niños, está todo bien, pero media vez una tragedia les llega, ¿verdad? Comienzan a declinar de esa prepotencia y de esa altivez. Y por supuesto, a veces Dios usa eso para subyugar al hombre. Número 3, la oposición. Que esas son parte de la altivez del hombre, la oposición, lo que estoy hablando. Lo cual hacen los hombres abiertamente contra las cosas divinas, las conozcan o no las conozcan. Este es lo que el hombre hace siempre en contra de Dios. Note lo que dice Salmos 14, por favor, hablando de una expresión bíblica sobre la naturaleza del corazón del hombre o la disposición del hombre. Dice el capítulo 14, Salmos 14, note lo que dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, note, no hay Dios. O sea, él se dice, no hay Dios, no hay Dios, no existe Dios. Él se dice. ¿Okay? Entonces, se han corrompido, dice la palabra de Dios, que cuando una persona expresa eso, su corazón está corrompido. ¿Okay? Hacen obras que dice abominables, que sus acciones son abominables, ¿ok? Y es por lo malo del corazón. No hay quien haga el bien, dice la palabra de Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿ok? Que buscara a Dios. Y por eso la palabra aquí se le recalca a estas personas que expresan esto, ¿verdad? Acerca de que ellos en su corazón, o sea, ellos renuncian a la existencia de Dios. ¿Dónde lo renuncian? En su corazón. ¿Okay? Y ellos dicen en su corazón, ¿dónde está Dios? Yo no sé, no lo he visto, no lo he tocado, yo no lo he visto. Entonces, ¿verdad? En esa retórica, en esa manera de expresión, ellos están cometiendo abominación. Y es triste porque el hombre, o sea, esto es horrible cuando se oye a los hombres expresarse de Dios de una manera ofensiva, de esa manera, ¿no? Y nosotros que tememos a Dios, que amamos al Señor, cuando oímos eso, ¿verdad? Cómo, o sea, nos duele el corazón que un hombre pecador, indigno, ¿verdad? Pudriéndose en el pecado, sabemos que está, porque ellos mismos están conversando de sus pecados, donde están, y escuchar lo que están haciendo y expresándose de Dios de esa manera tan ofensivo, la verdad que, wow, me gustaría tener el poder de Elías en ese momento y hacer llover, fuego del cielo, y no necesariamente que los consuma a ellos, pero por lo menos que, donde estemos ahí, que diga, Señor, mira, aquí un rayo cae aquí, y que dejen de estar hablando de esa manera. Amén. Sería una tremenda bendición. Elías, ¿se acuerdan de lo que dice la palabra de Dios acerca de Elías? Elías estaba sentado en una montaña, dice, y llegaban a consultar con él porque querían traerlo, ¿verdad? Estaban necesitando de su presencia, y él dijo, si soy varón de Dios, y ellos se referían de esa manera, ¿no? Si soy varón de Dios, dice, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y en dos ocasiones hizo lo mismo, ¿verdad? Y a la tercera ocasión, el varón que iba encargado para para llamarlo y que se fuera con ellos, le dijo, sé que eres un varón de Dios, ¿verdad? Y todo, le salvó la vida ahí. Pero es interesante, ¿no? Que esa clase de poder, sería bueno que el Señor la pudiera, ¿verdad? Proveernos en este tiempo terrible el cual estamos viviendo. Y no me sorprendería que el Señor se manifestara de esa manera con algunos que viven para el Señor. Anyway, aquí está. Los argumentos contra Dios, estamos hablando de, van a hablar contra la existencia de Dios, todo lo demás que he compartido ahí, y la altivez contra Dios. Número 2, la sagrada vida del cristiano será desafiada en estas tres áreas. En los argumentos que el mundo hace, la altivez de ellos. Número 2, la obediencia a Cristo. Nosotros siempre vamos a estar siendo desafiados como cristianos, la obediencia a Cristo. Y eso es lo que dice
¿verdad? El versículo 5, observe, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Okay? Cuando estamos hablando de la obediencia al Señor, ¿verdad? Como venimos diciendo y lo había mencionado, sobre los argumentos que se levantan contra Dios, la naturaleza humana, por excelencia, es perversa. Hablamos de la depravidad del hombre y es rebelde. Esta rebeldía debe de ser cedida a Dios. ¿Okay? En otras palabras, necesitamos entender que el corazón del humano siempre se va a querer rebelar en contra de Dios. Y que vamos a querer hacer, para poderle dar una ilustración, es de un hijo, por ejemplo, en una familia, ¿verdad? Sabe las reglas que se tiene que someter en la familia, sabe lo que tienen que hacer, saben lo que tienen, o sea, la limpieza, saben las reglas, la dirección del hogar, papi, mami, qué es lo que quieren con ellos ahí en el hogar, ¿verdad? Y salen lo que se les llama, ¿verdad? Esos hijos que se les llaman ovejas negras, ¿verdad? Se les llama así. Cuando hay un hijo que se pone rebelde a las reglas de la casa, a la dirección de la administración de los padres, y no se somete a los padres. Y aunque lo puedan estar castigando, no se somete. Entonces se usa esa expresión, ¿verdad? En nuestra cultura, de que este es un hijo, ¿verdad? Que es la oveja negra, ¿verdad? Así se le menciona. Por ejemplo, tenemos el contexto del hijo pródigo, ¿verdad? En la historia del hijo pródigo, vemos que el hijo pródigo se puede connotar de esa misma manera, ¿verdad? Está el hijo fiel que se queda con su padre y el hijo pródigo que agarra su dinero de su herencia y se la va a malgastar. Ese es el prototipo, ¿verdad? Del hijo que se connota o se le llama el hijo, ¿verdad? De la oveja negra, ¿okay? Porque no reconoce los valores de casa y quiere experimentar los valores del mundo, ¿ok? Y entonces quiere experimentarlo. Y hasta que no lo experimenta no está tranquilo. Él se va, ¿verdad? Y se desarrolla en esa vida, vuelve a venir a su casa, ¿verdad? Arrepentido, ya transformado su corazón, habiendo experimentado la tragedia, ¿verdad? De haber arruinado su vida y Satanás haberlo arrastrado, ¿verdad? Y haber trapeado a algunos lugares con su vida, ¿verdad? Satanás, entonces ya viene de regreso con viene de regreso con cicatrices de la vida horrible o de la vida que experimentó, ¿verdad? Sin estar dentro de la voluntad de Dios. Esta rebeldía debe de ser cedida a Dios. Entonces, la obediencia a Cristo no está para ser negociada por el cristiano. Right? La obediencia a Cristo no está para ser negociada. Es nuestro deber como cristianos, salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ser fiel y leal a su persona y su nombre y la causa de Él. Hay mucho aquí, ¿verdad?, que acabo de decir. Su nombre, su causa, ser fieles y leales. Hablamos de casi todo lo que la Biblia habla sobre nuestra responsabilidad. Y la puse, ¿verdad?, en una forma de una sola expresión para poder connotar la verdad, la responsabilidad nuestra. Note lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra sobre el tema de la obediencia. En el capítulo 14 de San Juan, vemos el versículo 21, dice lo siguiente: el que tiene mis el que tiene mis mandamientos y los guarda, note, ese es el que me ama. All right? El que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, está el que obedece, ¿verdad? El que obedece, el que se somete a todos mis mandamientos. Ese es el que me ama, y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien clarito, ¿verdad?
Note el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote. Acuérdese que el Iscariote es el que lo vendió. Este es otro Judas. Señor, le dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta. Porque el Señor le dijo, ¿verdad? Que eso iba a ser, se iba a manifestar a los que amara o los que Él le mostraran su amor. Versículo 23, el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿okay? Mi palabra guardará. Y mi Padre dice, le amará. Y vendremos a Él, hablando de la Trinidad, y haremos morada con Él. Estamos hablando de que el Señor promete, ¿verdad? Su presencia de su Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios, estar con el que practica lo que Él dice que debemos de practicar. Y cuando estamos hablando de hacer, estamos hablando de obedecer. ¿Ok? Hacer es obedecer. El Señor cuando manda es porque estamos, ¿verdad? La palabra mandamiento está en causa, ¿verdad? A todo aquel que Dios está diciendo que haga lo que dicen sus mandamientos. Entonces los que hacen los mandamientos están obedeciendo a Dios lo que Él dice en sus mandamientos. Es la obediencia por excelencia, ¿verdad? Del creyente que se somete, ¿verdad? A todo precepto, ¿verdad? Renglón por renglón, palabra por palabra, y se somete la persona. Entonces, esa es la lealtad que estamos hablando, esa es la fidelidad que se espera, ¿verdad? De una persona que ya sabe del amor de Cristo, ya sabe el perdón de Cristo, ya sabe que Él vino como redentor y que Él, ¿verdad? Fue a la cruz de Calvario en vez de Él. Y entonces por gratitud, la obediencia es lo menos que nosotros debemos de hacer para con Dios. En Lucas capítulo 6, en ese mismo contexto, dice la palabra de Dios lo siguiente, Lucas 6:46. 6:46 dice lo siguiente, ¿por qué me llamáis Señor? Dice el Señor aquí, buena pregunta. ¿Ok? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Ok? Mucha gente, ¿verdad? Se somete bueno, ellos se llaman o se autodenominan cristianos, ¿verdad? Y ellos, muchas personas viven de esta clase, de esta manera su cristianismo, lo que le llaman cristiano por nombre, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, no, pues yo soy cristiano. Y ellos pues lo expresan. Pero una cosa es expresar, ser cristiano, otra cosa es hacer, ¿verdad? Las cosas que el Señor nos manda hacer. Y en lo que hacemos es que mostramos, ¿verdad? Que somos obedientes y que de verdad somos cristianos. En lo que hacemos. ¿Ok? El Señor dice aquí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y nos da la ilustración esta, ¿verdad? Bien clara. Dice, semejante es, dice, al hombre. Dice que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La persona, ¿okay?, que practica los mandamientos del Señor, que hace los mandamientos del Señor, fíjese lo que está haciendo. ¿Okay? Está construyendo su casa espiritual, ¿okay?, y sumergida y anclada en la roca que es Cristo. Right? Y entonces cuando viene el ímpetu, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, ¿verdad? Que amenazan, ¿verdad?, la vida de esta persona, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está anclada y está, ¿verdad?, insertada en la roca que es Cristo. ¿Por qué? El que hace, dice el Señor. El que practica, no el que dice, no el que habla. El que se llena la boca, el que dice, no, yo esto. No. El que hace, ese es el punto. El cristianismo está basado en hacer, en llevar a cabo.
en vivir, ¿verdad? Y suplir esta realidad delante de los que están observándonos nuestra vida. La obediencia a Cristo. Note que esto es una responsabilidad totalmente nuestra, totalmente que depende de nosotros en nuestro hacer. Se fija, la obediencia, o sea, nuestra obediencia es demandada en hacer. ¿Ok? Usted y yo como cristianos se nos demanda que hagamos, no que hablemos, ni soñemos. Bueno, planear, pero necesitamos hacer. ¿Ok? El cristiano debe de hacer la palabra de Dios y cuando lo hacemos, estamos siendo obedientes. ¿Okay? Y este es un desafío que tenemos a nuestra vida como cristianos. ¿Okay? Tenemos aquí la sagrada vida del cristiano será desafiada en los argumentos y altivez que se levantan contra Dios. Será desafiada a la obediencia a Cristo. Número 3, será desafiada en la desobediencia. Porque cuando nosotros no hagamos, ¿verdad?, lo que debemos de hacer, entonces estamos actuando desobedientemente. Volvamos ahí a 2 Corintios 10 y el versículo 6. Y estando pronto, dice el apóstol Pablo, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Interesante este versículo aquí, porque habla acerca de la disciplina, ¿verdad?, que el apóstol Pablo quiere hacer a la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo estaba dispuesto a confrontar a los que andaban en desobediencia en la iglesia. All right? Pero antes hace él un desafío a la iglesia. ¿Y cuál es el desafío que hace a la iglesia? Note lo que dice ahí, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, él está diciéndole a la iglesia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice, el apóstol Pablo lo que está haciendo es urgir a la iglesia, ¿okay?, a que se autoexamine. Si ellos están en obediencia para enfrentar la desobediencia en la congregación. En otras palabras, ellos no pueden estar observando la desobediencia de otros cuando ellos mismos están desobedeciendo lo que deben de hacer como cristianos. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces en la iglesia observamos la desobediencia de los demás, pero no observamos la desobediencia personal, sino que observamos a los demás? Este hermano no anda bien, esta hermana no anda bien, esta hermana anda, ¿verdad?, bien carnal, y lo otro, necesita estar aquí, debe hacer eso. O sea, somos buenos para juzgar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les da la oportunidad a la iglesia y dice, ok, yo voy a arreglar el problema que está ahí. Voy a tratar de administrar el problema de aquellos que están desobedeciendo. Sin embargo, asegúrense de que cuando, ¿verdad?, yo llegue, ustedes, dice, a los líderes, ¿verdad?, necesitan estar bien. Y les estoy dando la oportunidad de que estén bien, ¿verdad? Porque cuando llegue yo, ¿verdad?, voy a enfrentar. En otras palabras, eso es lo que está diciendo en este contexto aquí. Pablo acaba de explicar en los versículos anteriores de cómo su ministerio orbita en la vida espiritual y en el poder de Dios y no en la carne. Porque acuérdense que a él le llamaban de que era un carnal, que todo su trabajo que estaba él haciendo era, ¿verdad?, en la carne, y que él era solamente fuerte y rústico, ¿verdad?, cuando escribía las cartas, pero cuando él estaba personal era un pusilánime, o sea, que era un hombre que no era tan poderoso, sino que, ¿verdad?, en las cartas es que era más fuerte, y entonces lo estaban criticando. Entonces, el apóstol Pablo acaba de aclarar en estos versículos anteriores que él siendo, ¿verdad?, que no actuaba en la carne, y él estaba cediendo así todo, ¿verdad?, pensamiento bajo la jurisdicción y el dominio de Cristo. Acaba de mencionar él de que él no trabaja en la carne y que todos sus pensamientos ¿verdad?, se los lleva y se los suministra al Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está dando tiempo y espacio para que los que andan en obediencia a Cristo, a los que no andan en obediencia a Cristo, puedan arrepentirse y reconciliar la rica vida que Dios ofrece a sus hijos.
Y Él les está dando el espacio para que hagan esto. So, antes de la disciplina, en otras palabras, es necesaria la oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, no, antes de aplicar la disciplina, y hay mucha Biblia donde nosotros, en la Biblia nos enseña que necesitamos, ¿verdad?, aplicar disciplina con los hermanos. Y aquí hay unos versículos que quiero mostrarle, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, por ejemplo, Mateo 18 y el versículo 15. 18:15. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, note lo que se debe de hacer. Y esto es dicho a la iglesia. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si no te oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, note, tenle por gentil y publicano. Hay un proceso, en otras palabras, de cómo confrontar a una persona. Y esto es bíblico. O sea que si usted tiene un problema con una persona, ¿verdad? Usted arregle, si lo puede arreglar entre los dos hermanos. Si lo hace, ha ganado a su hermano. Y si no, dice, no queda bien con haberlo confrontado y haberlo, ¿verdad? Entonces se busca a alguien más. Y lo trae y se sientan y allí hay un testigo más. Si no sucede con estos dos hermanos, entonces se trae a la iglesia. Y en la iglesia, ¿verdad? Ya es algo ya más serio, porque la persona se le indica a la iglesia lo que está pasando con esta persona. Y entonces si él no arregla con esta situación, siendo usada la iglesia colectivamente, dándose cuenta de lo que está pasando para que él sea ayudado, y entonces dice el Señor, entonces no quiere nada, entonces tenlo por gentil. En otras palabras, no quiere nada, no quiere arreglar su vida. ¿Ok? Entonces, en Lucas 17, rapidito ahí, veamos la aplicación sobre este tema también. Note, dice el Señor, hablando de la desobediencia, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Ok. So, esa es la manera que se puede ayudar a aquellos que están en desobediencia, ¿verdad? Y están yéndose por otro camino. Y para finalizar, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo habla precisamente en este tono en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Aquí está para terminar. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, note, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿okay? Porque vendrán tiempos tremendos. Entonces, por supuesto, la desobediencia, acuérdense que si la obediencia es hacer la palabra de Dios, ¿cuál sería la desobediencia? No hacer la palabra de Dios, bien fácil, bien claro. Entonces, los que no hacen, hay que ayudarles. Y entonces, muchas veces los que no hacen necesitan ser exhortados, necesitan ser confrontados, necesitan ser amados, necesitan ser, se les da el espacio para que haya espacio para arrepentirse. Las personas están en desobediencia porque, me imagino, tienen problemas. Hay muchos problemas que pueden causar la desobediencia de una persona. Pueden meterse en su mente y dicen, yo no quiero ya nada con Dios, y pueden estar en desobediencia, rebeldes,
están suprimiendo el Espíritu Santo de Dios y se están sometiendo a la carne y muchos factores más, ¿verdad?, que puede haber. Entonces, esto, la desobediencia, estamos hablando de los que son cristianos, ¿okay?, y han entrado en el punto de ser desobedientes. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla que predique, dice la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿okay?, hablando de que siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios debe ser expuesta, redarguye, dice, ¿okay?, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Okay? So, tiene que estar ahí el elemento del humano, que es la paciencia, y tiene que estar la doctrina preciosa de la palabra de Dios para poder ayudar a las personas a regresarse, a obedecer la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios. Es interesante que cada vez que una persona está en desobediencia, para poder reconciliar nuevamente la relación con Cristo, tiene que obedecer algo de la palabra de Dios que tiene que hacer para volver a volverse a, a continuar la vida cristiana que traía. Entonces, eso quiere decir, la desobediencia es parar de hacer la palabra de Dios y la obediencia es continuar haciendo la palabra de Dios. ¿Okay? Parar es desobedecer, continuar es obedecer, haciendo la palabra de Dios. Bien, ¿verdad? Y esa es la vida sagrada del cristiano, la devota vida. Su vida devota debe de ser siempre en actuar, ¿verdad? Su vida no pare, no pare de hacer la palabra de Dios, no pare de meditar, de leer, de hacer las cosas que tiene que hacer. Acuérdese que el fundamento, de acuerdo como el Señor lo puso, aquel que hace es el que me ama, y el que no hace no le ama. Bien simple. ¿Okay? So, la desobediencia, nosotros los cristianos vamos a ser confrontados a siempre obedecer. ¿Okay? So, no hacer la palabra de Dios, desobediencia. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Y créame, ni un cristiano que esté fuera de la voluntad de Dios le va a ir bien. Ninguno. ¿Okay? Todo cristiano, para que le vaya bien, acuérdese, Dios, hermanos, siempre habla sobre los beneficios que nosotros obtendremos cada vez que nosotros nos sometemos a Él. Siempre va a haber beneficios. Casi que el Señor siempre y hay mucha Biblia para eso. ¿Okay? Haz tal cosa, sé obediente en esto, y yo te voy a recompensar con esto. Siempre. So, y se oye como que si por obras nosotros vamos al cielo. No. Acuérdense que nosotros vamos al cielo por haber creído en Cristo como nuestro único Salvador. Pero vienen responsabilidades y como hijos tenemos que conocer las responsabilidades, ¿verdad? Necesitamos asegurarnos que conocemos lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, aprendamos para ponerlo en práctica. Una pequeña ilustración, con esto termino. Por ejemplo, para que los, eh, los que investigaban que si el hombre podía volar, ¿okay? Conocemos los hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos estos? Que inventaron los airplanes, ¿verdad? Los aeroplanos, Wright, los hermanos Wright, ¿okay? Para que ellos pudieran haber llegado a ser maestros, ¿verdad?, del vuelo, ellos tuvieron que ser maestros de las leyes de la gravedad, entender cómo la ley de la gravedad funciona, para poder ellos entender lo que estaban haciendo y tener éxito en volar. ¿Por qué pudieron volar? Porque ellos fueron maestros en comprender cómo trabaja la ley de la gravedad. Son nosotros los cristianos, para poder entender y para poder vivir en victoria y poder soar, ¿verdad?, espiritualmente en nuestra vida, necesitamos entender las leyes de Dios, cómo funciona, cómo se aplican a nosotros para poder tener
victoria en nuestra vida espiritual. Poder, go flying, por decir, o sea, volar, haciendo la obra de Dios. O sea, nuestra vida sería mucho más fácil. So, pensamiento ahí más para poder poner toda esta enseñanza en perspectiva. Padre, damos gracias por la enseñanza, Señor, de lo que se demanda del cristiano, Señor, la vida y lo que vamos a enfrentar, las cosas que vamos a enfrentar, la obediencia, la desobediencia y por supuesto los argumentos que siempre se levantan contra Dios. Y nosotros representamos, Señor, este reino y necesitamos saber contestar a esos argumentos. Y ayúdanos, Señor, también a poderlos nosotros someterlos a la mente de Cristo, en nuestra mente, todos los argumentos, llevarlos, Señor, en obediencia a tu palabra, para que Cristo, Señor, tenga control de lo que nosotros vivimos y hacemos. Ayúdanos a ser obedientes, no desobedientes. Y ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hacemos para la honra y gloria de tu nombre. Damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.